Tiene la palabra. Sí, gracias, señor presidente. Buenos días, señor consejero. Esta interpelación sobre la enseñanza concertada es importante, especialmente, no ya ni para usted ni para este portavoz, sino especialmente para todos los implicados y afectados por el problema que vive la enseñanza concertada. Hablamos de los alumnos, hablamos de sus familias, hablamos de los profesores y hablamos de la comunidad educativa en general. Y el primer apunte que quiero hacer, como una valoración evidentemente subjetiva, pero una valoración que se ajusta a la realidad, es que la enseñanza concertada durante los últimos 15 años ha sido despreciada, marginada y atacada por parte de la Consejería de Educación del Gobierno del Principado de Asturias. Y para ceñirnos a un hecho concreto que se puede situar en este pasado cercano, es que la ley no ha sido cumplida por parte de la Consejería, porque la LOE, aprobada, por cierto, por un Gobierno del Partido Socialista, recoge claramente la necesidad de tender hacia la equiparación de la enseñanza concertada y la enseñanza pública. Si nos remitimos a los hechos, esa equiparación es absolutamente inexistente. Podemos comenzar hablando, de cuál es la situación de los 31.000 alumnos que hacen uso de la enseñanza concertada y sus respectivas familias. Y por ello yo le quiero comenzar preguntando si usted considera que existe esa igualdad entre los alumnos de la enseñanza concertada y de la enseñanza pública, esa equiparación. ¿Tienen las familias el mismo acceso a becas y ayudas que el resto por parte de las competencias autonómicas que su consejería tiene? ¿Quiere hablarles, acaso, sobre las ayudas al transporte escolar o a los comedores? O, por no hablar de la relación que su consejería, y también miro hacia el pasado, ha mantenido con los legítimos representantes de las familias de los alumnos de la enseñanza concertada. ¿Existe, por lo tanto, tal equiparación? Yo le anticipo que nuestra postura, la del Grupo Parlamentario Popular y la de las familias afectadas, es que no. Si quiere podemos hablar si existe o preguntarnos si existe esa equiparación entre los profesores, los 2.450 profesores de la enseñanza concertada y los profesores de la enseñanza pública. Supongo que aquí usted no será capaz de decir que sí existe esa equiparación, porque los hechos son innegables. Y ya no es que lo digan los profesores, ya no es que lo digan sus sindicatos, ya no es que lo diga el Grupo Parlamentario Popular, sino que también lo dicen los juzgados. Y vuelve a suceder algo muy similar como el caso que hablábamos la pasada semana sobre los profesores de enseñanza pública de la asignatura de religión. ¿Y a qué me remito? Bueno, esa ley que recoge la necesidad de equiparación de los profesores, o mejor dicho, de la enseñanza concertada y la enseñanza pública del año 2006, ustedes, cuando el señor Río Pedre era consejero, allá por el año 2007, ustedes prometieron esa equiparación y, sin embargo, Asturias tiene la plantilla más baja de España. Y si vamos ya a las diferencias salariales, llegan a ser sonrojantes, entre los 1.400 como mínimo y los 6.100 euros como máximo de diferencias anuales si no entramos ya en la carrera profesional. Ustedes, cuando el señor Río Pedre era consejero, también prometieron esa equiparación, pero sin embargo la ratio de profesor por alumno de toda la etapa educativa sigue siendo hoy la más baja de España, con especial gravedad en la etapa de educación infantil. Creo que la equiparación no se da. Y allá por 2007, cuando el señor Río Pedre era consejero, ustedes, que prometían esa equiparación, sigue sin producirse, porque cuando hoy se están intentando recuperar derechos laborales por parte de los profesores de la enseñanza pública, de los trabajadores del sector público, esto en nada repercutiría y en nada beneficiaría a los profesores de la enseñanza concertada. Desmiéntame si estuviera yo, que pudiera estarlo equivocado, pero creo que en nada beneficiaría a los profesores de la enseñanza concertada. O podemos hablar también de hechos concretos y casos concretos que perjudican notablemente a los profesores de la enseñanza concertada, como es la paga de la antigüedad de los 25 años, que ya el señor Río Pedre les quitó, prometió que aquello no se iba a recurrir, la sentencia no le dio la razón, lo recurrió, la volvió a perder y después de abonarla ya estamos con ella pendiente desde el año 2013. Se comprometieron a abonar esa paga con un acuerdo con los sindicatos en el año 2014. Hoy, si no me equivoco, vivimos en el año 2016 y siguen sin cobrar dicha paga.
Podemos hablar también de otra reivindicación que tienen los profesores de la enseñanza concertada, que es la equiparación salarial de los licenciados del primer ciclo de educación secundaria con los licenciados del segundo ciclo de educación secundaria. Aquí sí que hay un rosario de sentencias que ustedes siempre pierden. La Consejería de Educación tiene este dudoso honor de no parar de perder sentencias judiciales. Deben estar ustedes a la cabeza del ranking. Se han comprometido en reiteradas ocasiones, ya no voy a decir aquí fechas, luego si quieren el turno de réplica, por si usted dijera que esto no es cierto, aquí las tenemos todas transmitidas adecuadamente por los sindicatos, de cómo se han ido perdiendo esas sentencias y de cómo ustedes han ido supuestamente asumiendo compromisos con ellos que luego no se han producido, y la conclusión es que se sigue debiendo desde el año 2012. ¿Esto es equiparación o es reírse de la gente? Porque si esto es equiparación, que baje Dios y lo vea. En definitiva, señor consejero, ni los alumnos, ni los profesores, ni las familias, ni los equipos directivos, ni la comunidad educativa, ni sus legítimos representantes en la enseñanza concertada se sienten en equiparación con la enseñanza pública. Y aquí sí me permito meter una reflexión más política, y es que esta consejería ha sobrevivido durante 15 años, la Consejería de Educación, yo sé que usted no lleva ni un año, pero la Consejería de Educación, que usted hereda, porque pertenece al mismo partido, lleva 15 años sobreviviendo a base de crear un enfrentamiento artificial. Ese enfrentamiento artificial, ese divide y vencerás, consiste en enfrentar artificialmente a los trabajadores, a los alumnos y a las familias del sistema educativo público con el del sistema educativo concertado, con la enseñanza concertada. En esa división en la que jugamos con los sindicatos amigos para malmeter entre los legítimos representantes del resto de trabajadores, conseguimos una división en la que luego la consejería aparece como salvadora solo de unos, vaya a ser contando no las familias sino las bolsas de votos. Lo que sucede es que nosotros, el Grupo Parlamentario Popular, no tenemos ni ese deseo de enfrentamiento, ni esos complejos, ni ese sectarismo, ni esas ganas de ganar batallas de hace 70 años. Nosotros creemos en la real equiparación entre el sistema educativo público y el sistema o la enseñanza concertada. La real equiparación para los alumnos, los profesores, sus familias y las comunidades educativas. Basta ver un histórico de las iniciativas parlamentarias registrado por este grupo y se podrá ver iniciativas parlamentarias registradas en defensa del sistema educativo público y de la enseñanza concertada. Y, por lo tanto, sin ningún complejo, le decimos bien claro que nosotros creemos tanto en el sistema educativo público como en la enseñanza concertada. Creemos en la real equiparación y defendemos, haciéndonos eco de las reivindicaciones de familias, profesionales y alumnos, de que esa equiparación no existe. Y ahora lo que pretendemos saber es si usted, a corto plazo, tiene algún plan que vaya en el camino de avanzar en esa equiparación, o si usted será un digno heredero de sus antecesores, el señor Riopedre y la señora Ana González. Gracias. Consejero, para el turno de réplica tiene la palabra el señor González Medina. Sí, gracias, presidenta. Gracias, señor consejero. Bueno, ya no hubo nada que recriminar ni en la formulación de la pregunta, ni en la justificación de la urgencia, ni en la exposición de la misma. Debe ser que este portavoz va mejorando. Gracias por su no riña semanal. Lo que pasa es que el problema es que este portavoz puede ir mejorando. La cuestión es que usted sigue sin contestar a muchas cosas. Porque usted empieza diciendo que los alumnos son el centro, y es verdad, yo lo suscribo. Los alumnos son el eje y el centro de la acción educativa, han de ser los protagonistas. En esto estamos totalmente de acuerdo. Por ello, todas las políticas y todas las propuestas políticas que este grupo parlamentario haga, siempre, bien sea a través de los profesionales, es decir, los docentes que les imparten materia, los equipos directivos o las familias, que son quienes soportan el peso en la educación de esos alumnos, siempre solicitamos la igualdad. E insisto, esa igualdad en la enseñanza concertada no existe. Usted se preguntaba, o me preguntaba, que por qué yo afirmaba que no existe esa igualdad entre los alumnos. Hombre, cuando se tiene la ratio más baja de España, eso no es un dato solitario, frío, individual, sino que eso repercute en la calidad de la educación que reciben los alumnos de la enseñanza concertada. Cuando usted me hablaba de los alumnos con necesidades especiales, hombre, habrá que hablar las brutales diferencias que existen entre la educación pública y la enseñanza concertada, por ejemplo, con los orientadores. ¿Cómo pueden ayudar los orientadores a los alumnos con necesidades especiales cuando existe esa brutal diferencia en la que un colegio, por ejemplo, con 400 alumnos, un colegio público,
tiene un orientador a jornada completa, hablo de memoria, y un colegio de enseñanza concertada sería 1 hora semanal, 2 horas semanales a partir de 400 alumnos. Esto repercute directamente en la calidad del sistema educativo y repercute directamente en la calidad de la educación que reciben los alumnos, ¿no? Usted hizo mención a las condiciones laborales de los trabajadores. Yo siempre que hablo en consejero de este Gobierno tengo la sensación de que tanto mi grupo parlamentario, que bueno, siendo oposición pudiera ser lógica, ¿no?, pero que los colectivos implicados viven en otro mundo. Entonces, uno recibe todas las reivindicaciones de los sindicatos que representan a los profesores de la enseñanza concertada y, oiga, es que las diferencias salariales que existen es que distan muchísimo, pero muchísimo, de todo lo que usted acaba de decir. Yo, si quiere, luego le facilito esta tabla o le facilito el contacto de estos sindicatos para que se ponga en contacto con ellos y le indiquen cuáles son las reales diferencias salariales, porque distan muchísimo de lo que usted acaba de decir e indican que no existe esa equiparación. Y esto es un hecho. No sé si puede haber 2.500 profesores equivocados en Asturias. Y no hagamos la trampa, que usted no la hizo, yo se lo reconozco, pero no hagamos la trampa. Que nosotros defendamos a los profesores de la enseñanza concertada no implica que no defendamos a otros colectivos, concretamente a los profesores de la enseñanza pública, como se puede ver en el histórico de iniciativas parlamentarias que este grupo ha traído. Ya me anticipo a cualquier otro portavoz. Y dicho esto, también usted hablaba de la equiparación gradual que se recoge en la LOE. Es cierto, así aparece recogido en el artículo 117, la equiparación gradual. Lo que pasa es que el término gradual es tan ambiguo y tan vago que yo no sé gradual a qué espacio temporal indica. Ya van 10 años. No sé si a usted eso le parece gradual o no le parece gradual. A mí me parece soporífero. Pero bueno, estos son diferentes calificativos que cada uno le puede poner. Van 10 años. Bueno, pueden estar 20, quizá 80 años también sea algo gradual. Pero bueno, seguro que los profesores de la enseñanza concertada estarán agradecidos que usted les aclare qué es el término gradual. Cuando usted dice que no se aplicó por parte de la Consejería en su día la bajada salarial que les hubiera afectado en esta comunidad autónoma, eso que dice es cierto, pero lo que sí se aplicó, es ahí el truquito donde estaba la historia, es la bajada del complemento autonómico. Conclusión, sigue habiendo esa diferencia de salario entre los profesores titulados del primer ciclo de educación secundaria y los profesores titulados del segundo ciclo de educación secundaria. Conclusión, no es que no haya mentido, sino que ha dicho una media verdad. Por lo tanto, la diferencia salarial sigue existiendo, 32 euros concretamente mensuales entre los profesores a jornada completa, así que no intente disfrazar con que no hicieron una cosa, porque a mí me da igual que no les bajen el salario si luego les bajan el complemento autonómico. Entonces, eso no es así. Y dicho todo esto, y sí, como último apunte, si me permite, usted dice que va a ingresar esos pagos pendientes la Consejería, concretamente la paga de la antigüedad de los 25 años y esta equiparación salarial de titulados de primer y segundo ciclo. ¿Cuándo y cómo? Esta es la primera pregunta que tienen los sindicatos, que no tiene a bien su Consejería nunca recibirlos con la rapidez que yo creo que merecería, pero ¿cuándo y cómo? ¿Cuándo y cómo se va a ingresar eso? Porque es que eso ya se ha dicho en 2012. Quizá también sea gradual ese pago, pero ya van 4 años en este caso. ¿Cuándo y cómo? Otra legislatura más. Y bien, para finalizar, insisto, no existe la equiparación entre la enseñanza concertada y la enseñanza pública en Asturias. La enseñanza concertada, con los datos encima de la mesa, es la peor tratada de toda España, y eso tiene una solución fácil y que debe aplicarse inmediatamente. Si se cree en la libertad de las familias para elegir libremente la enseñanza que se quiere, pública o concertada, dese en igualdad de condiciones y en igualdad de calidad. Muchas gracias. Gracias, señor González Medina. Para contestar a la